Pobreza, concepto y estado de la región. Mi nombre es Marco Granadino, profesor del Departamento de Ambiente y Desarrollo de Zamorano. A través de este recurso vamos a estar desarrollando el concepto de la pobreza, el estado del fenómeno de la región en América Latina principalmente. Así que comencemos. Es así como cuando estamos hablando del concepto de la pobreza nos estamos refiriendo en primera instancia a una carencia de ingresos. Esto desde la óptica económica y que es la que mucha gente reconoce. Adicionalmente, la pobreza está ligada a una privación de condiciones que impiden el desarrollo de la familia o de la persona y que llega incluso hasta privar de la libertad a estas. Así podemos entender entonces que el concepto está ligado a muchas dimensiones, las cuales vamos a poder mencionar en este momento. Por ejemplo, las privaciones están ligadas a carecer de algo. Estos aspectos pueden ser materiales, por ejemplo, tener o no tener un bien o servicio. También tiene que ver con respecto al bienestar, la autoestima de la persona, sus aspiraciones y los estigmas que la rodean. El tiempo que dure la privación también está ligado al concepto de la pobreza. También la gravedad, es decir, la intensidad sobre la privación. Cuánto carezco del alimento o en qué calidad de estos estoy privado. También, como ya lo mencionamos, la parte económica relacionada al ingreso y obviamente hasta un punto de llegar al juicio moral de las personas. Podemos avanzar entonces a cómo estamos en la región en cuanto a este indicador tan importante relacionado al desarrollo de nuestros países. Por ejemplo, podemos entender que la pobreza había estado en reducción entre el 2002 y el 2016 en un orden de 15%, de 15 puntos porcentuales. A través del 2014 se empieza a ver que esta tendencia empieza a aumentar nuevamente. Es así como en ese año se encontraban 168 millones de personas pobres en la región. Número que aumentó para el 2015 a 178 millones, que esto fue pasar del 28.5 al 29.8%, para llegar al 2016 a 186 millones de personas en estado de la pobreza. Esto representa 30.7% de la población de América Latina viviendo en estas condiciones y privaciones de las que hemos mencionado. La pobreza extrema, en tanto, por otro lado, pasó del 8.2% en el 2014 al 10% en el 2016. ¿Qué implica esto? Haber pasado de 48 millones de personas en estado de pobreza extrema a 61 millones. Este gráfico, tomando como fuente la CEDLAS y Banco Mundial, menciona cuáles son los países menos pobres en la parte de arriba, y ahí podríamos mencionar Uruguay, Chile y Brasil, bajo la medición de que hemos estado hablando, utilizando el concepto de las privaciones. Y por el otro lado, en contraste, tenemos los países más pobres de la región. Ahí tenemos a Honduras, Guatemala, México, Bolivia y Nicaragua, por mencionar las 5 últimas posiciones. Pero, ¿qué efectos ha tenido la pandemia del COVID-19 en estos indicadores de la pobreza? Veamos un par de datos para tener idea de la situación en este momento de la región. ¿Qué es lo que encontramos en este momento? La población ha seguido en incremento del 2018 al 2019 al 2020. Actualmente estamos hablando de 619 millones de personas en la región, hablando de 18 países. ¿Qué implica esto? En el caso de la pobreza, en el último año, si nos concentramos en el dato del 2019 al 2020, podemos ver que ha aumentado 4% la pobreza. ¿Qué implica esto? Que hemos pasado de 186 millones de pobres en el 2019 a 214.7. Estamos hablando de 30 millones de pobres más en la región. En contraste también, la pobreza extrema en estos países ha seguido en aumento. Podemos ver que en el año 2019 y en el 2020 este porcentaje se ha incrementado en un 2% con implicaciones de más de 10 millones
de personas viviendo en este momento en la pobreza extrema, adicionalmente al año 2019. Esta tabla nos permite explorar cada uno de nuestros países y poder revisar cuáles son las condiciones de pobreza extrema y pobreza en términos de números de la CEPAL como proyecciones para estos años. ¿Qué es lo que podemos resumir de ella? 1. Los datos de pobreza extrema y pobreza van en aumento en todos nuestros países. Lo que va a cambiar es la tasa porcentual del incremento. En algunos muy bajas, para el caso de Uruguay, que estamos hablando de 0.1, 0.2%, y en otros casos alcanzando un 2% de incrementos tanto en la pobreza como en la pobreza extrema. Podemos resumir entonces que bajo las condiciones de la pandemia que estamos viviendo por el COVID-19, la economía de nuestros países se ha contraído. Si analizamos los productos internos brutos de la región, estamos hablando que todos absolutamente están reportando cambios, reducciones del Producto Interno Bruto del 7 al 19%. ¿Qué es lo que ha generado esto? Está generando 30 millones más de pobres con respecto al año 2019. Gracias por su atención, esperamos que los datos sean de utilidad.